Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Mujer virtuosa, corona del marido. Mujer desvergonzada, caries en sus huesos. Las intenciones de los justos son rectas, las intrigas de los malvados son engañosas. Las palabras de los malvados son trampas mortales, la boca salva a los honrados. Cuando el malvado se derrumba, desaparece, la casa de los justos permanece. Bienvenidos al episodio 487, ya estamos en el día 26. Les dejo con el audio y nos vemos el día de mañana. Cuídense todos. Felices fiestas. Pero ¿de qué nos sirve comprobar todo esto para el intento de poner ante los ojos la tarea del pensar? No nos ayudará nada, mientras nos demos por satisfechos con una simple explicación de la llamada. Se trata de preguntar qué es lo que queda por pensar en la llamada a la cosa misma. Al hacerlo así, podemos darnos cuenta de que precisamente allí, donde la filosofía llevó a su cosa a saber absoluto y evidencia definitivamente válida, algo se esconde, que ya no puede ser cosa de la filoso a el pensarlo. Sin embargo, ¿qué es lo que queda por pensar en la cosa de la filoso a, como también en su método? La dialéctica especulativa es una de las formas en que la cosa de la filoso a, desde sí y para sí misma, aparece, haciéndose así presente. Este aparecer tiene lugar necesariamente en una claridad. Lo que aparece solo puede mostrarse aparecer a través de ella. Por su parte, la claridad se basa en lo abierto y libre, que puede alumbrar aquí y allá, en uno u otro momento. La claridad juega en lo abierto y lucha allí con lo oscuro. Donde quiera que algo presente sale al encuentro de otro, o permanece tan solo frente a frente, e incluso como Hegel, uno se reja especulativamente en el otro, allí reina ya la apertura, un espacio libre está en juego. Y solo esta apertura le permite también a una marcha del pensamiento especulativo pasar a través de lo que piensa. Llamamos a esa puerta, que hace posible el que algo aparezca y se muestre, die Lichtung. La palabra alemana Lichtung es, desde el punto de vista de la historia del lenguaje, una traducción de la francesa clariere. Está formada como las palabras más antiguas Waldung y Feldung. Sabemos lo que es el claro del bosque por contraposición a la espesura del bosque, que en alemán más antiguo se llama Dickung. El sustantivo Lichtung remite al verbo lichten. El adjetivo Licht es la misma palabra que ich. Etwas lichten significa aligerar, liberar, abrir algo, como por ejemplo despejar el bosque de árboles en un lugar. El espacio libre que resulta es la Lichtung. Ahora bien, das Lichte, en el sentido de libre y abierto, no tiene nada que ver, ni lingüística ni temáticamente, con el adjetivo Licht, que significa hell, 5. Esto hay que tenerlo en cuenta para entender la diferencia entre Lichtung y Licht. Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad de una conexión temática entre los dos. La luz puede caer sobre la Lichtung, en su parte abierta, dejando que jueguen en ella lo claro con lo oscuro. Pero la luz nunca crea la Lichtung, sino que la presupone. Sin embargo, lo abierto no solo está libre para lo claro y lo oscuro, sino también para el sonido y el eco que se va extinguiendo. La Lichtung es lo abierto para todo lo presente y ausente. Es necesario que el pensar tenga en cuenta lo que aquí acaba de llamarse Lichtung. No se trata, como fácilmente podría parecer en un primer momento, de sacar de simples palabras, de Lichtung por ejemplo, meras representaciones. Se trata más bien de prestar atención a la cosa singular que se designa con el correspondiente nombre de Lichtung. Lo que nombra la palabra, en la conexión pensada ahora lo abierto librein, es, para emplear una palabra de Goethe, un Urphänomen. Tendríamos que decir una Ursache. Anota Goethe, Máximas y Reacciones, en 1993, que nadie vaya a buscar nada detrás de los fenómenos. Ellos mismos son la doctrina. Esto quiere decir, el fenómeno mismo nos coloca ante la tarea de aprender de él preguntándole, es decir, de dejarnos decir algo. Según esto, quizás un día el pensamiento no se asuste ante la pregunta de si la Lichtung, lo abierto libre, no sea precisamente aquello,
en lo que el espacio puro y el tiempo estático, y todo lo presente y ausente en ellos, encuentren el lugar que reúne y acoge todo. De la misma manera que el pensamiento dialéctico especulativo, la intuición originaria y su evidencia necesitan de la apertura ya dominante, la Lichtung. El ser evidente es lo inmediatamente visible. Evidencia es la palabra con que Cicerón traduce, es decir, traslada al mundo romano, que el griego avupicta. Evdepstok, en la que habla el mismo origen que en Argentum, significa aquello que luce y brilla, y únicamente puede brillar si hay ya una apertura. El rayo de luz no crea la apertura, la Lichtung, sino tan solo la atraviesa. La apertura es la única que ofrece a un dar y recibir, a una evidencia, la libertad en la que pueden permanecer y tienen que moverse. Todo pensar bajo la forma de filosofía, que, expresamente o no, sigue la llamada a la cosa misma, se conoce ya, en su marcha con su método, a la libertad de la Lichtung. Sin embargo, la filosofía no sabe nada de la Lichtung. Es verdad que habla de la luz de la razón, pero no se preocupa por la Lichtung del ser. El lumen naturale, la luz de la razón, alumbra tan solo lo abierto. Sin duda que tiene relación con la Lichtung, pero contribuye tan poco a formarla que, más bien, necesita de ella para poder iluminar lo presente en la Lichtung. Esto es válido, no solo para el método de la filosofía, sino también, y sobre todo, para su cosa, a saber, la presencia de lo presente. No podemos mostrar aquí con detalle en qué medida, incluso en la subjetividad, se piensa siempre el subjectum, el Fentoichuevo, lo que está ya delante, es decir, lo presente en su presencia. Ver a este respecto Heidegger, Nietzsche, TED No 1961. Ahora prestamos atención a otra cosa. Independientemente de que pueda o no ser aprehendido, comprendido o expuesto lo presente, la presencia como estancia en lo abierto necesita siempre de la Lichtung ya imperante. Lo ausente tampoco podría existir como tal, si no es como presente en la libertad de la Lichtung. Toda metafísica, incluido su adversario, el positivismo, habla la lengua de Platón. La palabra fundamental de su pensamiento decir, de la exposición del ser del ente, insot, el aspecto con que se muestra el ente como tal. El aspecto es, sin embargo, una forma de presencia, no hay aspecto sin luz, y esto lo sabía ya Platón. Pero tampoco hay luz y claro sin la Lichtung, incluso lo oscuro lo necesita, porque ¿cómo podríamos entrar en la oscuridad y errar a través de ella? No obstante, la Lichtung imperante en el ser y la presencia sigue sin pensarse en la filosofía, aun cuando se hablase de ella en sus comienzos. ¿Dónde y con qué nombre sucede esto? Respuesta: en el poema pensante de Parménides, quien, por lo que sabemos, fue el primero en reaccionar con propiedad sobre el ser del ente, que todavía hoy, aunque nadie le escuche, habla en las ciencias en las que se ha disgregado la filosofía. Parménides escucha la indicación, pero CC8 tok nooth no ching al noing euxeog, pewisring, bepot shiv nyoy chegsgi. Tolix 3 cap, oknun. Fragmento del 28. Pero tú tienes que conocer todo, tanto del no ocultamiento, del bien redondeado corazón que no tiembla como desee la opinión de los mortales, a la que falta el poder confiar en lo no oculto. Aquí se nombra a la alsta, el no ocultamiento. Se llama la bien redondeada, porque está trazada según la pura esfericidad del círculo, en la que principio y fin son lo mismo en todas partes. En esa vuelta no hay posibilidad alguna de tergiversar, disimular y ocultar. El hombre que reacciona debe conocer lo que es el corazón, que no tiembla del no ocultamiento. ¿Y qué significa la expresión el corazón que no tiembla del no ocultamiento? Esta es la Lichtung de lo abierto. Preguntamos, ¿apertura para qué? Ya hemos visto el camino del pensar tanto especulativo como intuitivo necesita de una Lichtung capaz de ser atravesada. Y en ella reside también la posibilidad del aparecer, es decir, la posibilidad del estar presente de la presencia. Antes que nada, lo primero que ofrece el no ocultamiento es el camino por el que el pensar persigue lo único y lo recibe. On yeon, eibo, que lo presente esté presente. La Lichtung ofrece ante todo la posibilidad del camino hacia la presencia y también la posibilidad de su estar presente. Hemos de pensar la Aksta, el no ocultamiento, como la Lichtung que permite al ser y al pensar el estar presente el uno en y para el otro. El tranquilo corazón de la Lichtung es el lugar del silencio, en el que se da la posibilidad del acuerdo entre ser y pensar, es decir, la presencia y su recepción.
En ese estar unidos se funda la posible exigencia de una obligación del pensar. Sin embargo, hablar de obligación o no del pensar carece de fundamento sin una experiencia previa de la Alsta como Lichtun. Porque ¿de dónde le viene la obligatoriedad a la determinación platónica de la presencia como Iñai, con respecto a qué está obligada la interpretación aristotélica de lo presente como Evebjet Sex? No podemos hacer estas preguntas extrañamente relegadas siempre por la filosofía, hasta que no conozcamos lo que Parménides tuvo que conocer, la iakusits, el no ocultamiento. El camino hacia ella es distinto de la carretera por la que ha de vagar la opinión de los mortales. Si traduzco obstinadamente la palabra aliwilsta por no ocultamiento, no es en razón de su etimología, sino por la cosa que ha de tenerse en cuenta, al pensar conforme a ella lo que se llama ser y pensar. En cierto modo, el no ocultamiento es el único elemento en que se dan tanto ser como el pensar y su mutua pertenencia. Es cierto que se nombra a la alaya al comienzo de la filosofía, pero no se la ha pensado después propiamente como tal, pues la cosa de la filosofía como metapsica consiste, ya desde Aristóteles, en pensar ontoteológicamente el ente como tal. Estando así las cosas, no podemos tampoco juzgar que la filosofía haya descuidado, que haya echado a perder algo, adoleciendo por tanto de una carencia esencial. Referirse a lo impensado en la filosofía no es criticarla. De ser ahora necesaria una crítica, debería entonces recaer sobre el intento, cada vez más apremiante desde ser y tiempo de preguntar, al final de la filosofía, por una posible tarea del pensar. Ya es hora de preguntar. ¿Por qué no se traduce aquí acficia con su nombre corriente, con la palabra verdad? La respuesta será, en la medida en que se entienda verdad en el sentido natural tradicional, como la concordancia probada ónticamente entre el conocimiento y el ente, y, en la medida en que ese la interprete también, como la certeza del saber sobre el ser, la aketok, el no ocultamiento como lichtun, no podrá ser equiparada a verdad. La aknistot, el no ocultamiento pensado como lichtun, es más bien lo único que permite la posibilidad de la verdad, puesta esta igual que ser, y pensar solo puede ser lo que es en el elemento de la lichtun. La evidencia y la certeza en todos sus niveles, cualquier clase de verificación de la veritas, se mueven ya con ella en el ámbito de la lichtun imperante. La akfietok, el no ocultamiento pensado como lichtun de la presencia, todavía no es la verdad. ¿Es que la añuello que es menos que la verdad? ¿O es más, por permitir ser a la verdad como adaequache y certitudo, y al no poder darse la presencia y el hacerse presente fuera del ámbito de la lichtun? Y esta pregunta queda confiada al pensar como tarea suya. Este ha de preguntarse si realmente puede plantearla, en tanto que piensa filosóficamente, es decir, en sentido estrictamente metapsico, que interroga a lo presente solo sobre su presencia. En cualquier caso, está claro que la pregunta por la ak etok, por el no ocultamiento en cuanto tal, no es la pregunta por la verdad. Por eso, no era adecuado para la cosa e inducía error el llamar a la alaya, en el sentido de lichtun, verdad. El hablar de la verdad del ser tiene en la ciencia de la lógica su legítimo sentido, ya que verdad significa aquí la certeza del saber absoluto. Pero Hegel, como tampoco Husserl y toda metafísica, no pregunta por el ser en tanto que ser, es decir, no se plantea la pregunta, ¿en qué medida puede darse la presencia como tal? Solo se da si imperra la lichtun. Es cierto que se la nombra con la akueyo, el no ocultamiento, pero no se la piensa como tal. El concepto natural de verdad, ni siquiera en la filosofía de los griegos, se refiere al no ocultamiento. Se apunta con frecuencia y con toda razón kok, ya en Homero, la palabra okeneg se usa siempre para los verba dicendi, los enunciados, y por consiguiente en el sentido de exactitud y fiabilidad, y no en el de no ocultamiento. Pero esta indicación significa tan solo que ni el poeta, ni el uso cotidiano del lenguaje, ni aun la filósofa, se ven ante la tarea de preguntar cómo la verdad, es decir, la exactitud del enunciado, se ofrece solo en el elemento de la lichtun de la presencia. En el horizonte de esta pregunta debe reconocerse que la AM1 ULCX, el no ocultamiento en el sentido de la lichtun de la presencia, fue conocida desde el comienzo, y solo como op-oin, como la exactitud del representar y el enunciado. Pero entonces tampoco es sostenible la afirmación de un cambio esencial de la verdad, es decir, del no ocultamiento en exactitud.
En lugar de eso hay que decir, la alueya como Lichtung de la presencia y actualización en el pensar y el decir, se manifiesta desde un principio bajo la forma de Owoi Moi y Adaexiatio, es decir, como asimilación en el sentido de concordancia de la representación y lo presente. Pero este proceso desencadena justamente la pregunta, ¿cuál es el motivo de que para el natural conocimiento y lenguaje humanos, la añaya, el no ocultamiento, solo aparezca como exactitud y fiabilidad? Estriba en que la estancia extatia del hombre en la apertura de lo presente solo está vuelto a lo presente y a la presentación que se hace de lo presente, y qué otra cosa significa, sino que continúan sin tenerse en cuenta la presencia como tal, y con ella, todavía más, la Lichtung que la hace posible. Solo se conoce y piensa lo que posibilita la ansia como Lichtung, no lo que es ella en cuanto tal. Esto sigue oculto. ¿Es por casualidad? ¿O es solo consecuencia de una negligencia del pensar humano? ¿O sucede porque el ocultarse, el ocultamiento, la aen, pertenecen a la af, sil, no como un mero añadido, como las sombras a la luz, sino como corazón de la axta? ¿No reina ya en ese ocultarse de la Lichtung de la presencia, un abrigar y preservar, a partir de los cuales solo será posible el no ocultamiento, pudiendo así aparecer lo presente en su presencia? De ser así, la Lichtung no sería mera Lichtung de la presencia, sino Lichtung de la presencia que se oculta, del refugio que se oculta. De ser así, habríamos llegado, tan solo con estas preguntas, a un camino hacia la tarea del pensar al final de la filosofía. Pero ¿no es todo esto mística sin fundamento, inclusive mala mitología, o en todo caso un irracionalismo funesto, la negación de la ratio? Yo pregunto de nuevo, ¿qué significan ratio, bug, oír, aprehender? ¿Qué significan fundamento y principio, e incluso principio de todos los principios? ¿Podríamos alguna vez determinarlos suficientemente sin conocer la acueta al modo griego, como no ocultamiento, y después, yendo más allá de los griegos, sin pensarlo como Lichtung del ocultarse? Mientras que la ratio y lo racionales sigan siendo cuestionables en lo más íntimo, carece también de fundamento el hablar de irracionalismo. La racionalización científico-técnica que domina la época actual se justifica sorprendentemente cada día por sus efectos, todavía imprevisibles. Pero esa efectividad no dice nada de lo único que la posibilidad de lo racional e irracional. La efectividad prueba la exactitud de la racionalización científico-técnica. Pero, ¿se agota en lo demostrable la apertura de lo que es? ¿La insistencia en lo demostrable no cierra el camino hacia lo que es? Tal vez hay un pensar más sencillo que el imparable desencadenamiento de la racionalización y el arrastrar tras de sí de la cibernética. Es posible que sea sumamente irracional precisamente ese arrastrar. Tal vez hay un pensar fuera de la distinción entre racional e irracional, más sencillo todavía que la técnica científica, más sencillo y por eso aparte, sin efectividad y sin embargo con una necesidad propia. Al preguntar por la tarea de ese pensar, no solo queda involucrado en la pregunta ese mismo pensar, sino también la pregunta que cuestiona por él. Frente a toda la tradición de la filosofía, esto significa, todos nosotros tenemos aún necesidad de una educación en el pensar, y antes de esto, de saber qué significa tener o no educación en materia de pensamiento. A este respecto, Aristóteles nos insinúa en el libro Cort de su Metaphysica. Egeti Yos Timon, Susiatoun, Yub, Ochestentiv, Anoetaib, Cast Punt, Nimmei, Tithrusigis, Deshkomei, 6.1. Es, en efecto, falta de educación no saber, con respecto a qué es necesario buscar una prueba, con respecto a qué no lo es. Esta palabra exige una cuidadosa meditación, porque todavía no se ha resuelto de qué manera debe conocerse para que pueda ser accesible al pensar, lo que no necesita de ninguna demostración. Se trata de la meditación dialéctica, de la intuición que da originariamente, o de ninguno de los dos. Únicamente puede decidir sobre ello la singularidad de lo que ante todo exige de nosotros que le admitamos. Pero ¿cómo posibilitarnos la decisión si antes no le hemos admitido? ¿En qué círculo lamentable, además, nos movemos aquí? Se piensa la eukukeo hagen sin, el no ocultamiento bien redondeado, como la Lichtung. Es entonces el título de la tarea del pensar, en lugar de ser y tiempo, Lichtung y presencia. Pero ¿de dónde y cómo hay Lichtung? ¿Qué habla en el Hai? La tarea del pensar consistiría entonces en el abandono del pensar anterior, para determinar lo que es la cosa del pensar.